Buenas tardes. El día de hoy vamos a iniciar con el último tipo de herencia de las no clásicas, que sería la herencia multifactorial, y vamos a dar inicio. La herencia multifactorial, como el nombre lo indica, pues incluye varios factores, entre ellos los genéticos y los ambientales. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener alteraciones o mutaciones genéticas que nos van a predisponer a ciertas alteraciones, pero que estas no van a ser presentadas a menos que tengan un estímulo ambiental que las desarrolle. Entonces, tenemos el genotipo, que serían aquellas alteraciones en los genes o en el genoma, que nos van a dar la susceptibilidad, y esta puede ser dada por un locus específico o por loci. ¿Esto qué quiere decir? Que puede haber varios genes involucrados o ser poligénico. Pueden ser dos, pueden ser tres o pueden ser más, dependiendo de la patología. Y si a eso le agregamos la exposición ambiental, pues vamos a tener la presentación de esa patología o enfermedad. El factor ambiental puede desencadenar la alteración, puede acelerarla, puede exacerbarla, o incluso hay factores ambientales que nos pueden proteger de que presentemos ciertas patologías. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de estas. Primero debemos de definir algunos conceptos como agregación familiar y concordancia. Agregación familiar, pues es que el rasgo puede presentarse en varios familiares o varios miembros de la misma familia. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que hay genes que predisponen o que vienen en la herencia, que van a favorecer las características, y el ambiente al que está expuesta esa familia va a favorecer que esto se presente. Y la concordancia es cuando dos individuos emparentados presentan la misma enfermedad, y esto se descubrió o se ha estudiado sobre todo en gemelos monocigotos, que suelen tener, bueno, por definición van a tener los monocigotos el mismo DNA o el mismo genotipo, pero que pueden tener distinta exposición al ambiente y por lo tanto no presentar la misma enfermedad. Aquí tenemos algunos ejemplos. La epilepsia no traumática tiene una concordancia del 70% en monocigotos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que comparten ese 70% de riesgo de desarrollar la epilepsia, no asimismo cuando son gemelos que vienen en bolsas diferentes o disigóticos, que se baja hasta un 6%. La diabetes tipo 1 tiene una concordancia del 40%, la esquizofrenia 46%, artritis reumatoide del 12.3%, entre otras. Y es importante establecer también los grados de parentesco. Acuérdense, ya hemos visto en clases que la cantidad de información genética que compartimos con cada miembro de nuestra familia pues va a depender de cómo esté acomodado en el árbol o si es familiar de primer, segundo, tercer grado. Un gemelo monocigoto tiene totalmente nuestro mismo genoma. Un pariente de primer grado, esto es papás, hermanos o hijos, comparten la mitad de nuestro genoma, y así se va diluyendo conforme vamos avanzando en el árbol genealógico. Otro concepto importante es el de la heredabilidad, que es la proporción que se le puede atribuir a los genes de que se presente o no se presente una enfermedad. La variación entre individuos se puede deber a factores genéticos y o ambientales. Entonces, estos estudios de heredabilidad pues nos van a estimar qué tanto contribuyen los genes en que se presente o no cierto rasgo. Hay algunas enfermedades que se pueden agrupar en familias, pero sin que tengan como tal un patrón de herencia definido. De herencia mendeliana hablamos de autosómico dominante o recesivo o ligados al cromosoma X. Y entre los ejemplos, pues tenemos malformaciones congénitas comunes, como serían las malformaciones cardíacas, el labio y el paladar hendido, la polidactilia, y algunas enfermedades frecuentes en los adultos, como sería la hipertensión o la diabetes. Estos procesos que suelen tener una tendencia familiar muy clara, y aún así la incidencia entre familiares, pues las enfermedades multifactoriales no llega a ser más arriba del 4%. Entre los ejemplos más comunes de las malformaciones congénitas, pues tenemos el labio leporino o labio paladar hendido, la luxación congénita de cadera, los defectos cardíacos, los defectos del tubo neural como la anencefalia o la espina bífida, la estenosis pilórica, polidactilias y microtias. Y entre las enfermedades del adulto más común está la diabetes, la epilepsia o la hipertensión. ¿Qué tenemos que saber de la herencia multifactorial? Pues que tiene ciertas características para que nosotros podamos dar un asesoramiento. Lo primero es verificar la agregación familiar. ¿Esto qué quiere decir? Que se presente la patología en más de un miembro de la familia sin un patrón claro de herencia.
La segunda es que hay mayor riesgo de que la patología se presente en pacientes o en parientes, perdón, de primer grado. Y conforme se va diluyendo la herencia, es mucho menos el riesgo de que se presente. Entonces, si yo tengo una microtia, va a ser mayor la predisposición para mis hijos o para mis hermanos que para el primo segundo o el primo quinto en la familia. La tercera es que el riesgo de recurrencia también va a ser mayor entre más afectados haya en la familia. No es lo mismo tener un caso de novo que tener 4 o 5 familiares afectados. ¿Por qué el riesgo de recurrencia es mayor? Pues porque nos indica que hay un componente genético más fuerte que está favoreciendo que esto ocurra. El 4 es el riesgo de recurrencia es mayor en cuanto más grave sea la malformación. No es lo mismo tener solo un labio hendido que tener un labio y paladar hendido bilateral. O no es lo mismo tener una espina bífida oculta que tener una anencefalia. Y la última característica es que si un rasgo multifactorial es más frecuente en un sexo, el riesgo es mayor si el afectado es del sexo menos susceptible. ¿A qué me refiero? La displasia de cadera o la luxación congénita de cadera es más común en el sexo femenino. Entonces, si se presenta en un varón, pues el riesgo de que esto repita para la familia es mayor que si fuera en una niña. Otro ejemplo sería la estenosis de píloro. Ese es más frecuente en varones. Entonces, si lo presenta una niña, pues el riesgo para el siguiente hermano o el riesgo para la familia también suele ser mayor que si hubiera sido un varón quien la presentara. Estos 5 puntos los tenemos que tener muy en cuenta cuando demos el asesoramiento de riesgo de recurrencia. Aquí tenemos una gráfica en donde mezclamos el componente genético con el componente ambiental. Cuando el componente genético es mayor, pues es donde tenemos las enfermedades mendelianas generalmente. Y conforme se va diluyendo el componente genético y hay más exposición ambiental, tenemos las enfermedades totalmente ambientales, por ejemplo, como las exantemáticas, ¿no? La varicela, la rubéola. Y las patologías multifactoriales se encuentran aquí. El componente genético pues es relativamente bajo, por así decirlo, con un componente ambiental importante. En la herencia multifactorial tenemos que hablar del término el umbral. ¿A qué me refiero con esto? El umbral es el punto en donde yo rebaso de exposición ambiental para presentar la enfermedad. El ejemplo que les ponía, en una displasia de cadera, que normalmente es en mujeres, pues el componente genético en mujeres es más alto y por lo tanto la exposición ambiental es baja y es más factible que se presente en mujeres. Y es lo contrario para la estenosis de píloro. El componente genético es mayor en varones y se necesita el componente ambiental un poquito más bajo para que lo presente. Cuando es al revés y la displasia de cadera es en hombres, pues el componente ambiental tiene que ser muchísimo mayor para que se desarrolle. Aquí tenemos algunas otras enfermedades poligénicas. Estas son como la talla, por ejemplo, la inteligencia, la presión arterial, el color de la piel o algunos parámetros metabólicos. Son variables normales que también tienen un componente genético y en enfermedades pues hablaríamos de la hipertensión y la diabetes. Y en cuanto a las malformaciones congénitas, pues el labio y el paladar hendido, la estenosis pilórica, la anencefalia, las cardiopatías, como ya habíamos mencionado. Aquí tenemos otros cuadros en donde nos habla de la concordancia dependiendo de los gemelos y de la heredabilidad. Entonces, pues podemos hablar que el labio y el paladar hendido tiene un componente del 38% de los genes en gemelos monocigotos, 8% en los dicigotos, con una heredabilidad del 60%. Entonces, el 60% es influido por alguna alteración en los genes. Vamos a ver específicamente el caso de la diabetes mellitus. Tenemos 2 formas principales de diabetes, ustedes ya las conocen, diabetes tipo 1 o insulino dependiente y diabetes tipo 2 o no insulino dependiente. La 2 es más frecuente que la 1 y bueno, van a tener sus diferencias en cuanto a la edad de la que inician, la concordancia si los gemelos son monocigotos o no, y la asociación con algunos alelos del complejo mayor de histocompatibilidad. Y aquí viendo las diferencias exclusivamente, pues la edad de inicio normalmente en la diabetes tipo 1 es antes de los 40, en la 2 es más de los 40, aunque esto ya se ha ido modificando pues por el mal ambiente que tenemos, específicamente la alimentación y el sedentarismo. Acá no hay producción de insulina, aquí hay producción de insulina normal, pero con resistencia o una producción parcial.
Acá no hay resistencia a la insulina, en la 2 sí. La 1 se asocia a autoinmunidad, la 2 no. La obesidad es más frecuente en la 2 que en la 1 y la concordancia es muchísimo mayor entre la diabetes tipo 2 que la 1. Aún así, el riesgo de recurrencia es menor en la diabetes tipo 1 que en la diabetes tipo 2. Si nosotros tenemos una mamá o un papá con diabetes tipo 2, nuestro riesgo de recurrencia es hasta del 40%, entonces es alta para que vayan teniendo sus precauciones. Y aquí vienen, esta es como la tabla general de los riesgos de recurrencia que nosotros damos dependiendo de el número de afectados que haya en la familia. Si le vamos a dar el riesgo al gemelo monocigoto, pues puede subir hasta el 44%, al gemelo disigótico 12%, el hijo de un 9%, un hermano de 7%, sobrino de 2%, y se fijan, va diluyéndose. Bueno, el cónyuge pues no tendría por qué tener mayor riesgo de recurrencia por culpa de nosotros, más que lo influido por el ambiente. Aquí hay otros, esta es la incidencia de los defectos congénitos más comunes. Siempre es más común la cardiopatía congénita, aquí la tenemos del 4 al 8% y algunos son más bajos. Y cuando tenemos familiares afectados, en este ejemplo utilizamos dos, labio paladar hendido y anencefalia y espina bífida. Si no hay ningún hermano afectado, ningún progenitor, pues es solamente del 0.1%, del 0.3%. Si hay un progenitor afectado, sube hasta el 3%, en este caso sube hasta el 4.5%, y ambos progenitores, pues sube hasta el 34% o acá el 30%. Y así, dependiendo de si tenemos un hermano afectado, si tenemos dos hermanos, si hay un hermano con un pariente de segundo grado o un hermano con un pariente de tercer grado. En general, para las malformaciones congénitas, cuando las que clasificamos como multifactoriales, esto quiere decir que no encontramos ningún síndrome genético o no hay ninguna otra malformación asociada, solo es el defecto aislado, el riesgo que nosotros damos a esa familia va del 3 al 5%. Entonces, por regla general, una enfermedad multifactorial o más bien una malformación congénita tiene el riesgo de recurrencia del 3 al 5%. Vamos a ver otro de los defectos muy comunes, que son los defectos del cierre del tubo neural. El tubo neural se fusiona por completo en el día 28 de la gestación. ¿Esto qué quiere decir? Que es en el primer mes de la gestación y da origen al tubo neural. Si este tubo neural no se cierra por completo, pues da las malformaciones de los defectos del cierre del tubo neural. Y puede ser falta de cierre parcial o total. Y esto nos puede dar un problema severo en la morfogénesis del sistema nervioso y puede ir desde algo tan leve como una espina bífida oculta hasta una anencefalia que es incompatible con la vida. Aquí tenemos un esquema del cierre del tubo neural. Hay distintas porciones, no se cierran de caudal al punto cefálico o viceversa, se cierran en distintos puntos, eso ya ustedes lo vieron en embriología, y dependiendo de dónde esté el defecto, pues es la manifestación que nosotros vamos a tener. Aquí tenemos un mielomeningocele. Los defectos del cierre del tubo neural se pueden diagnosticar de forma prenatal y se pueden ver por ultrasonido. Obviamente depende mucho de la experiencia del médico que realice el ultrasonido, pero la mayoría se pueden ver y entre más severos, mayor es la tasa de detección. Y aparte del ultrasonido, pues también está la elevación de la alfa-fetoproteína, pero esa se mide hasta después de la semana 15 del embarazo. El riesgo de recurrencia, como ya les había mencionado, es del 4% en parientes de primer grado de los afectados. Y este es un claro ejemplo de cómo el ambiente puede protegernos de presentar ciertas patologías. En los defectos del cierre del tubo neural se vio que el administrar ácido fólico de 1 a 3 meses antes de la concepción y durante un mes después nos previene la presencia de los defectos del cierre del tubo neural. Casi todas las embarazadas llegan a consulta después del primer trimestre, que es cuando se enteran que están embarazadas. Y realmente ahí ya no podemos hacer nada, porque como ya vimos, el tubo neural se cierra en el primer mes. Entonces, lo indicado es que para cualquier pareja que se quiera embarazar o cualquier mujer que desea un embarazo, debe de haber una ingesta de ácido fólico previa a buscar el embarazo. Ya después nos previene otras cosas, ¿no? Nos ayuda ahí con la nutrición y, bueno, a la mujer le ayuda a prevenir cáncer de mama, de ovario, etcétera. Pero para los defectos del cierre tiene que ser antes del embarazo. Si no, después ya no nos sirve de nada. Lo normal es dar 400 microgramos y cuando hay un antecedente familiar de un bebito que ya nació con algún defecto en el cierre, pues subimos a 4 miligramos.
El ácido fólico se puede conseguir gratis en cualquier centro de salud, lo venden en cualquier farmacia e incluso ya muchos de los alimentos vienen suplementados con ácido fólico. Hasta el pan Bimbo y las donitas traen ácido fólico. Aquí tenemos un mielomeningocele que no está roto, está en la región lumbar y pues aquí va a depender de qué tanto abarque de los nervios para que tengamos alguna manifestación como incontinencia o falta de movilidad de las extremidades. La ventaja de detectar estos a tiempo o de forma prenatal, pues es que este bebé tiene que nacer por cesárea para no someter a este defecto al estrés del paso del canal del parto y debe de tratarse. Normalmente se operan en los primeros días o en las primeras horas del nacimiento. Entonces, si esto está detectado de forma prenatal, pues ya al neurocirujano ustedes ya le avisaron, neurólogo, al neonatólogo, etcétera, para que el bebé reciba la atención lo más temprano posible. Aquí tenemos una anencefalia, pues realmente aquí este es el grado más grave que se puede detectar en el primer trimestre del embarazo y no son compatibles con la vida. Los pocos bebés que sobreviven pues son horas, a veces días y el pronóstico es bastante malo. Y esto es una espina bífida oculta que a veces se detecta porque le realizaron una radiografía por cualquier otra cuestión y por lo general no pone en peligro la vida. Otra malformación congénita muy frecuente es el labio paladar hendido, que ya habíamos visto cuando hablamos de malformaciones. Es la disrupción del tejido labial que puede extenderse a narinas y o al paladar y también se da en embriogénesis temprana. Su frecuencia es de 1 en 700 recién nacidos vivos, es más frecuente en hombres que en mujeres y por lo general también es más frecuente del lado izquierdo. Y podemos tener un labio paladar hendido unilateral o ser tan grave como un labio paladar hendido bilateral. El 70% son labios y paladar hendido y el 50% son solo paladar hendidos. Y estos, en este porcentaje, suelen ser no sindrómicos, no se asocian a ninguna otra patología. Pero cuando lo hacen, pues hay más de 500 síndromes descritos que pueden cursar con labio y paladar hendido. Y no nada más son síndromes genéticos, también puedo involucrar que sean por causa de algún teratógeno o por alteraciones cromosómicas. Ya vimos que la alteración cromosómica más frecuente que cursa con labio y paladar hendido es la trisomía 13 o síndrome de Patot. Y cuando se considera multifactorial, pues esto no quiere decir que no haya genes involucrados. Hay muchos genes descritos, aquí solo les pongo 4 como ejemplo, y dentro del ambiente se ha relacionado al tabaquismo y al alcoholismo materno como una posible causa. Y en menor grado a la deficiencia de ácido fólico. No es tan comprobado como en los defectos del cierre del tubo neural, pero sí se le sugiere a la mamá que ya tuvo un hijo con labio y paladar hendido que ingiera ácido fólico en 4 miligramos antes del siguiente embarazo. Y aquí tenemos algunos de los genes relacionados con síndromes genéticos que pueden cursar con labio y paladar hendido, ¿no? Holoprosencefalia, síndrome orofacio digital, el síndrome de Gorlin y algunos cánceres, por ejemplo, o también el síndrome cráneo-frontonasal. Aquí tenemos otro ejemplo de labios y paladares hendidos más graves. Este es unilateral, este es bilateral. Y por lo general el bilateral es el que suele relacionarse un poquito más con un componente genético. Cuando nacen estos niños, estás obligado a descartarle otras malformaciones. Siempre lo primero que hay que descartar es trisomía 13 y ya de ahí pues hay que ver si no tiene problemas vertebrales, cardíacos, renales o incluso el sistema nervioso central. La holoprosencefalia, ya lo habíamos visto, acuérdense, el problema para la división de los lóbulos cerebrales puede también relacionarse con un labio paladar hendido. El riesgo empírico que nosotros damos para recurrencia a los papás de un niño con labio paladar hendido, pues también va a depender de cuántos familiares haya afectados. A la población general, pues es el 0.1. A parientes de primer grado, hasta el 4%, como ya lo habíamos visto. Baja para parientes del segundo grado y baja todavía más para parientes de tercer grado. Ok, pues realmente de la herencia multifactorial no hay mucho más que decir. Tienen que quedarse con los conceptos claros de cuándo se aumentan los riesgos de recurrencia, las 5 características que vimos al inicio, el concepto de heredabilidad, es el porcentaje en el que influyen los genes para la presencia de una patología multifactorial y los ejemplos. En niños es más común las malformaciones congénitas y en adultos serían estas enfermedades como la diabetes, la hipertensión, la esquizofrenia, el trastorno bipolar. Ok, bueno, pues por esta clase terminamos.